Sigamos revisando a los beta-lactámicos en esta parte 3, donde iremos avanzando en la amplitud de la resistencia que se produce por los mecanismos de resistencia. Ahora hablaremos de las beta-lactamasas de espectro extendido o BLE. Dentro de la clasificación de Ambler y Bush, vemos que las beta-lactamasas tipo de espectro extendido son parte de las serino-beta-lactamasas del grupo A, específicamente del subgrupo funcional mayor 2BE, 2BR, cuyo mejor representante son las beta-lactamasas tipo ZXM. Sin embargo, también tenemos algunas variaciones de la TEM y la SHV diferentes a la TEM1 y SHV1, que son beta-lactamasas de espectro reducido, y beta-lactamasas tipo PER, BED y GES, que también son beta-lactamasas de espectro extendido. La característica de estas beta-lactamasas es de que pueden ser inhibidas por avibactam y ácido clavulánico. El ácido fenilborónico no tiene efecto sobre ellas, ni tampoco el EDTA. Las beta-lactamasas de espectro extendido, como su nombre lo dice, van a atacar una mayor cantidad de antimicrobianos. Vamos a tener degradación de penicilinas, cefalosporinas de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y monobactámicos, en este caso Astrionam. El ataque al Astrionam es uno de nuestros mejores indicadores para saber que se trata de una beta-lactamasa de espectro extendido. Y a diferencia de las AMPC, muchas veces la cefoxitina sigue permaneciendo sensible incluso durante la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. Nuevamente repito, son inhibibles por ácido clavulánico, avibactam, tazobactam y sulbactam. Es importante entender que esta inhibición solo se puede tomar en cuenta in vitro. A diferencia de las beta-lactamasas de espectro reducido, que también son inhibidas por ácido clavulánico, avibactam, sí se puede dar un tratamiento al paciente con estos inhibidores para este tipo de beta-lactamasas. Pero para el caso de beta-lactamasas de espectro extendido, aunque in vitro se pueden inhibir, se ha visto que in vivo no tiene el efecto. Por lo tanto, aunque veamos sensibilidad in vitro, si se comprueba la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido, se tendrá que reportar todos estos antibióticos como resistentes. Una forma de evidenciar esta beta-lactamasa de espectro extendido es por la sinergia entre cefotaxima, amoxiclavulánico y ceftazidima, colocando los discos a una distancia de 2.7 centímetros entre ellos. De esta forma veremos lo que se muestra en pantalla. Del lado de la primera imagen vemos que el halo de inhibición de ceftazidima es grande, nos daría la impresión de que es sensible, pero cefotaxima ya vemos la resistencia y amoxiclavulánico vemos un halo que podría estar entre intermedio o resistente. Pero la característica es que vemos la sinergia entre ceftazidima y amoxiclavulánico y cefotaxima y amoxiclavulánico. Esta sinergia se debe a que el ácido clavulánico está inhibiendo la acción de la beta-lactamasa de espectro extendido. Este fenómeno se repite en las cuatro imágenes, solo veremos las variaciones en los halos de inhibición. Vean la gran diferencia que hay entre la primera imagen, donde ceftazidima tiene un halo de inhibición grande, comparado con la segunda imagen, donde ceftazidima prácticamente no tiene halo de inhibición, cefotaxima tiene un halo de inhibición pequeño y se ve claramente la sinergia con el ácido clavulánico. En el tercer caso vemos nuevamente un efecto muy parecido. Amoxiclavulánico ahora se cierra un poco más el halo, ceftazidima no tiene halo y cefotaxima tiene un halo relativamente intermedio. Pero con esta imagen lo que quiero mostrar es que cuando hagamos la lectura de estas placas en el laboratorio hay que tener bastante experiencia para poder detectar las sinergias. Hay sinergias que son muy claras como la de la segunda imagen, pero en este caso de la tercera imagen vemos que existe entre ceftazidima y amoxicilina clavulanato cierta zona que no tiene crecimiento, aunque no se vea esta extensión del lado de inhibición o esta falta de crecimiento redondo, esos pequeños trozos del medio de cultivo donde no hay crecimiento también son una sinergia, lo que nos evidencia la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido inhibible por ácido clavulánico.
Y la última imagen nos muestra prácticamente halos de inhibición parecidos entre ceftazidima, amoxicilina clavulanato y cefotaxima. Y vemos la sinergia característica de la beta-lactamasa de espectro extendido. Como vemos, si vemos esta sinergia con el ácido clavulánico, instantáneamente podemos inferir que hay una beta-lactamasa de espectro extendido. Pero conociendo nuevamente la epidemiología local y empezando a memorizar los patrones que tiene esta epidemiología local, podemos llegar a inferir exactamente qué enzima es la que está participando. Por ejemplo, en estas tres imágenes, amoxiclavulánico prácticamente tiene el mismo tamaño el halo de inhibición. La única que es diferente es la tercera imagen, donde vemos que el halo de inhibición es más cerrado, es más pequeño. En todos los casos vemos la sinergia entre las cefalosporinas y el ácido clavulánico. Y en las últimas tres imágenes vemos que cefotaxima tiene un halo de inhibición mediano o intermedio. Mientras que en la primera imagen vemos que cefotaxima está bastante cerrado el halo de inhibición. Por otro lado, en las imágenes del centro, la segunda y la tercera, vemos que ceftazidima tiene un halo de inhibición completamente cerrado. La última imagen tiene un halo de inhibición intermedio, mientras que la primera imagen tiene un halo de inhibición bastante amplio. Estas diferencias en los halos de inhibición, en la presencia de sinergia, nos pueden ayudar a inferir ciertas enzimas. Por ejemplo, en el primer caso es un fenotipo característico de CTXM de los que hemos detectado en el INDRE. Pero bueno, esto se irá aprendiendo en cada una de sus instituciones según la epidemiología local y según los fenotipos que ustedes vayan detectando. En el segundo caso, esta enzima, esta beta-lactamasa de espectro extendido, es una PER2. En el tercer caso es una SHV5 y en el último caso es una SHV2. Como ven, la diferencia de los perfiles también nos puede orientar a saber cuál es el gen que produce la beta-lactamasa de espectro extendido. En Acinetobacter y Pseudomonas, las beta-lactamasas de espectro extendido también se pueden evidenciar y para ello ocupamos una sinergia entre ceftazidima colocada a 2 centímetros de distancia de imipenem. Aunque Pseudomonas y Acinetobacter suelen acarrear otros mecanismos de resistencia que prácticamente los hacen resistentes a todos los antimicrobianos que están disponibles para su tratamiento, es relevante buscar la sinergia de Pseudomonas y Acinetobacter, pues la presencia de la beta-lactamasa de espectro extendido en estos microorganismos está asociado a la producción de biofilm. Entonces, esto es relevante en los hospitales porque serán de los microorganismos que más trabajo cueste eliminar por precisamente la formación del biofilm. Existen algunos métodos un poco más complicados para comprobar la presencia de la beta-lactamasa de espectro extendido. Uno de esos es el método tridimensional con cefalosporinas de tercera generación. Se los muestro solamente para conocimiento, no suponemos que sea un método que se realice de forma rutinaria en los laboratorios por lo laborioso que es y que existen métodos más sencillos para comprobar esto. Existen dos formas de este método tridimensional, el método directo y el método indirecto. En el método directo lo que hacemos es inocular la superficie del medio de cultivo, como lo veremos en la segunda semana para difusión en disco, y colocar unos discos de cefalosporinas. Después, con una hoja de bisturí estéril, haremos un corte en el medio de cultivo de forma en tangente al disco de antimicrobiano. Pero antes de hacer este corte, tocaremos la navaja, la hoja del bisturí, con la cepa que queremos probar. En este caso vemos que es una Klebsiella pneumoniae, con la misma que hemos inoculado el resto de la placa. Tocaremos la navaja del bisturí y cortaremos el medio de cultivo. De esta forma quedará embebida la bacteria en este corte y la producción de la enzima hará que se degrade más el antibiótico cerca del corte.
¿Cómo evidenciamos la presencia de esta beta-lactamasa? Vemos cómo el halo de inhibición se aplana o se achata del lado donde está el corte que tiene la cepa problema. Para evidenciar que se trata realmente de un efecto de la producción de una beta-lactamasa, del lado contrario se hace un corte con una hoja de bisturí completamente estéril para evidenciar que el efecto de achatamiento se debe realmente a la bacteria y no al corte. Existe el otro, que es el método indirecto, donde en vez de inocular la placa completa con la bacteria problema, la vamos a inocular con una cepa susceptible, en este caso la Escherichia coli ATCC 25922. Colocaremos el disco de la cefalosporina y lo que esperamos es que se formen halos grandes de inhibición completamente redondos, porque esta cepa es sensible, la Escherichia coli 25922. Pero tocaremos la cepa problema con una hoja de bisturí estéril y haremos un corte en el medio de cultivo, ya que la bacteria embebida en ese corte puede producir o no la beta-lactamasa. En caso de que lo produzca, veremos cómo se degrada el antimicrobiano antes de cruzar ese corte, como vemos en el lado derecho. Si se fijan, vemos el lado de inhibición completamente redondo del lado donde no está el corte, y del lado donde sí está el corte vemos cómo el halo de inhibición se aplana. Esto debido a la degradación de la beta-lactamasa de espectro extendido que se está produciendo. En ambos casos se probó la cepa de Klebsiella pneumoniae, que tiene una CTXM del grupo 2. Existe otro método, que es el que ocupamos en el INDRE, que es el test de Hodge. Este puede ser directo o tridimensional. En el INDRE ocupamos el directo, pero cualquiera de las dos opciones es adecuada. Se inocula la superficie completa del medio de cultivo con Escherichia coli 25922 y se coloca un disco de cefalosporina en el centro. Ya que la Escherichia coli es sensible a las cefalosporinas, esperaríamos un halo de inhibición grande y completamente redondo. Después, la cepa problema se carga en una asa bacteriana y se hace una estría de forma perpendicular al disco. Si la bacteria produce la beta-lactamasa de espectro extendido, esta será liberada al medio de cultivo y se difundirá por ley de difusión de Fick. Esto se evidenciará porque la beta-lactamasa destruirá la cefalosporina y entonces la Escherichia coli 25922, que es susceptible a la cefalosporina, podrá crecer alrededor de la estría, ya que el antimicrobiano ha sido destruido. Esto se presentará con la formación de una flecha o un pico que apunta hacia el disco de la cefalosporina. Esto sería negativo, y también vemos con la flecha negra señalada una prueba negativa donde el halo de inhibición se mantiene completamente redondo porque no hay nada que destruya a la cefalosporina. Para hacer más evidente este efecto, se puede usar el corte con un bisturí que ha sido impregnado con la bacteria problema, nuevamente de forma perpendicular, y vemos cómo se obtiene el mismo resultado, solamente un poco más marcada la flecha, pero este método es un poco más laborioso, gasta más material, entonces con un test de Hodge directo es más que suficiente, pero existen ambas posibilidades. Otro método que existe es el método de alejamiento de discos. Si bien también nos puede ayudar a diferenciar o inferir genes específicos que producen la beta-lactamasa de espectro extendido, es bastante consumidor de tiempo y de recurso. En este ponemos los discos de amoxicilina clavulánico en el centro y a los laterales cefalosporinas, generalmente ceftazidima y cefotaxima, y colocaremos los discos a diferentes distancias: 35 milímetros, 30 milímetros, 25 milímetros, 20 milímetros y 15 milímetros entre sí. Y después iremos observando las sinergias que se van observando. Por ejemplo, en la primer franja, la superior, vemos que a 25 milímetros empieza a aparecer la sinergia entre amoxicilina clavulanato con cefotaxima, cosa que no aparece a los 35 o 30 milímetros.
Después, a los 20 milímetros, ya aparece la sinergia con ambos antimicrobianos, tanto ceftazidima como cefotaxima, y a los 15 milímetros, pues se mantiene esta sinergia. En este caso es una Klebsiella pneumoniae productora de una CTX-M2. En la segunda franja vemos que desde los 35 milímetros ya empieza a haber sinergia del amoxiclavulánico con la cefotaxima, y a los 30 milímetros empezamos a ver ya la sinergia en ambos antimicrobianos. Quiere decir que esta beta-lactamasa es un poco más débil, tan así que a una mayor distancia, es decir, a una menor concentración de ácido clavulánico, se puede empezar a inhibir. En este caso se trata de una SHV2. Y por último, nuevamente vemos que en la última franja, la más inferior de la imagen, vemos una alta sinergia ya desde los 35 milímetros. Esto indica que es una beta-lactamasa de espectro extendido bastante débil. En este caso también es una SHV2. Seguramente alguna variación debe de existir entre las dos anteriores para que sea más débil, incluso aunque sea una SHV2. De forma comercial también venden las epsilometrías, donde nuevamente un lado de la tira está impregnado con una cefalosporina y el otro lado está impregnado con la cefalosporina más el inhibidor, en este caso el ácido clavulánico. Entonces, la diferencia entre concentración mínima inhibitoria o la diferencia en halos de inhibición nos indicará si es positivo o no a la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. Generalmente cuando ocupamos estas tiras que nos detectan el mecanismo de resistencia, se suele formar un halo de inhibición justo en el centro donde se juntan ambos partes de la tira, la que tiene inhibidor y la que no lo tiene. Con eso sería suficiente, pero incluso veamos la diferencia en halos de inhibición y concentraciones mínimas inhibitorias. Aunque existe este método comercial, en el INDRE no lo recomendamos tanto porque el costo de estas pruebas es bastante alto y se puede evidenciar de una forma más simple con discos de antimicrobianos más comunes y que son muchísimo más económicos que comprar las tiras epsilométricas. Para tratamiento rápido del paciente, es posible también ocupar los métodos inmunocromatográficos. Aquí vemos una inmunocromatografía para la CTX-M, que esta es de forma comercial. Podemos ocupar el primo aislamiento que tenemos del paciente, agregar la colonia bacteriana sospechosa al buffer con el que vamos a eluir esta cromatografía y en menos de 15 minutos sabríamos si produce la beta-lactamasa de espectro extendido. En este caso, esta inmunocromatografía detecta los grupos más frecuentes de las CTX-M, que son el grupo 1, 2, 8, 9 y 25. La desventaja de estas inmunocromatografías es que se limita precisamente a estas enzimas, la CTX-M de los grupos ya mencionados, y deja de lado el resto de las beta-lactamasas que podrían estar presentes, como las PER, la BEB, la GES, así como la SHV y la TEM, diferentes a la 1 y a la 2. Y bajo la epidemiología que hemos detectado en el INDRE, sí está en circulación el resto de las beta-lactamasas. Entonces, aunque tengamos una inmunocromatografía negativa, solamente estaríamos corroborando la negatividad hacia la CTX-M, pero no hacia el resto de las beta-lactamasas. Y como les digo, el problema de las beta-lactamasas es de que se empieza a complicar porque se empiezan a sumar los mecanismos de resistencia. Es posible que una bacteria tenga una BLE más una AMPC más una BLER. En el caso de que se presentara esto, lo primero que deberíamos hacer es confirmar la BLE. Esto lo veríamos con resistencia a penicilina, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y el más importante, la resistencia a los monobactames, a las Trionam. Si tenemos este perfil, ya sospechamos de la presencia de una BLE y ahora podemos ocupar el método de inhibición con sinergias con el ácido clavulánico y las cefalosporinas. En caso de detectar esta sinergia, directamente podríamos sospechar de la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. Posteriormente, para ver la AMPC tendríamos que inhibir esta BLE.
Ahora sabemos que las BLES pueden ser inhibidas por ácido clavulánico, entonces lo que tendríamos que hacer es preparar un medio de cultivo con ácido clavulánico, inocular de forma masiva la superficie y ahora sí hacer la prueba de confirmación de las AMPC. En este caso, la inhibición de la AMPC con ácido fenilborónico, que no tiene efecto sobre el BLE, y también la inducción de la resistencia con imipenem y cefoxitina o ceftazidima e imipenem, etc. ¿Cuál es el problema aquí? Que si recordamos, las beta-lactamasas de espectro extendido y las beta-lactamasas de espectro reducido, ambas son inhibidas por el ácido clavulánico. Entonces, cuando tenemos presencia de una BLE, es imposible de forma fenotípica distinguir la presencia de una BLER. Por lo tanto, la única forma en que podríamos distinguir su presencia al mismo tiempo sería por métodos moleculares en el laboratorio. ¿Qué es la desventaja de esto? Es algo bastante caro que sirve para vigilancia epidemiológica, para saber qué circula, pero para fines prácticos no es relevante porque siempre va a ganar el efecto de la beta-lactamasa de espectro extendido y automáticamente tendremos que reportar resistente a todas las penicilinas, cefalosporinas y monobactames. Por lo tanto, carece de relevancia detectar cuál es la BLER en la situación específica, ya que no va a implicar ningún cambio en la terapia del paciente.